Buenas noches, profesor. Primera pregunta, ¿qué es el derecho de uso y habitación y cuál es la diferencia entre ambos? A ver, el derecho de uso como tal es el que permite que un determinado sujeto que no tiene titularidad sobre un bien, por ejemplo no es propietario o no es poseedor de manera directa, pueda aprovechar el bien, es decir, como su nombre lo dice, pueda usarlo. El uso va a determinar un beneficio directo en favor del usuario para efectos de que el bien cumpla su finalidad, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de un bien inmueble que está destinado al comercio, entonces ahí que está cumpliendo una finalidad económica. Se diferencia del derecho de habitación solamente en la parte o en el aspecto en que el derecho de habitación está concebido únicamente para la funcionalidad del hogar, es decir, si sirve para habitación, si sirve para vivienda, si sirve para radicar en un determinado lugar, ahí se considera derecho de habitación. Pero si es un aspecto general que no es propiamente el del domicilio básico, ¿no? Que no es propiamente el de vivienda, sino cualquier otra actividad económica, entonces genéricamente hablando ya se llamaría derecho de uso. Lo que pasa es que el Código Civil los regula como si fuesen uno consecuencia de otro, tal vez, o sea, algunos interpretan eso, o inclusive algunos lo interpretan como si fuera lo mismo, ¿no? Un solo derecho, derecho de uso y habitación, pero en realidad se trata de dos. Uno general, que es el de uso, y uno específico, que es el de habitación. General porque se refiere a cualquier uso, y específico, el de habitación, porque se refiere al uso de vivienda o al uso que está destinado al desarrollo de actividades que corresponden a la vida cotidiana, ¿no? Profesor, y de acuerdo a nuestro planteamiento del problema, ¿debería el adquiriente de un bien inmueble por remate público respetar un derecho de uso y habitación inscrito debidamente con anterioridad al mandato judicial? Ya, pues sobre eso hay una premisa que verificar y que es el tema de la inscripción. Entonces, si es que hay una inscripción, la inscripción determina que el derecho debe ser conocido por todos los sujetos que quieran acceder al bien, en base al principio de publicidad registral. Entonces se asume o se presume que se conoce de la existencia del contenido del registro, aunque en realidad en sentido material eso no sea tanto así. Sin embargo, basta con la inscripción para que ya se pueda tener por existente el derecho. Entonces, en un remate público, de todas maneras, implica la transmisión no solamente del bien propiamente dicho, sino de los derechos que subyacen o que están adyacentes o que dependen del bien, los accesorios y los principales. Por lo tanto, uno de los derechos que correspondería al bien sería el derecho de uso de habitación, y si es que se encuentra inscrito ese derecho, es decir, el título que sustenta la inscripción contiene la determinación del derecho de uso de habitación, tendría que respetarse eso hasta que vence el plazo, hasta que vence el término por el cual debe durar el uso de habitación, o en todo caso, pues de repente ya como una cuestión consensual entre el adquirente y el que tiene el derecho de uso de habitación, ponerse de acuerdo al efecto de que ese derecho sea respetado o en todo caso cortado de manera convencional, pero sin afectar los intereses del beneficiario del derecho de uso de habitación, ¿no? Por eso que en sentido ya amplio debería corresponder el respeto al derecho escrito, sino que tratándose de un remate de subasta hay algunas peculiaridades que se dan en ese caso y que no se dan, por ejemplo, en la transferencia por compra-venta o no se dan, por ejemplo, en la donación, ¿no? Salvo eso, se mantendría el derecho de uso de habitación cuando sí esté escrito. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de uso y habitación y el usufructo? Ya. Inclusive la regulación del usufructo con respecto al uso de habitación están como que bastante ligadas, hay una revisión de las normas, pero en sentido básico el usufructo está dirigido específicamente a la obtención de los frutos, es decir, el resultado del aprovechamiento o de la explotación económica con respecto a un determinado bien. Y justamente comprende también el uso, pero porque el uso está destinado a la obtención de frutos. En cambio, en el derecho de uso y habitación, el tema de los frutos no es el determinante, ¿no? El tema de los frutos puede darse, o en todo caso quizá podría convenirse, pero lo que interesa más en el derecho de uso y habitación es la propia posesión que se ejerce sobre el bien o el propio dominio que se va a ejercer sobre el bien, y que ese dominio sirve para satisfacer intereses o necesidades inmediatas del titular del derecho. En el caso del usufructo, como decíamos,
La determinación de tal va a estar orientada por qué es lo que se obtiene del bien y qué tanto se obtiene y cómo se obtiene, cómo se lo explota, cuáles son sus alcances, hasta cuándo se puede mantener el tema de la explotación, ¿no? Siempre y cuando, insisto, no se vaya a, bueno, en ambos casos, no se vaya a menoscabar el bien, no se vaya a producir su alteración negativa, no se vaya a extinguir el bien, en fin, ¿no? Son cosas que se deben respetar en los dos derechos, ¿correcto? Pero más que todo el usufructo, repito, está orientado al tema de obtener un provecho económico y el derecho de uso y habitación a satisfacer una necesidad inmediata que no siempre es económica. Profesor, ¿cómo se constituye el derecho de uso y habitación? Puede ser convencional, es decir, mediante un acto jurídico bilateral o inclusive unilateral, porque hasta por testamento se puede establecer. La cosa es que está de por medio de la manifestación de voluntad, o si no también puede ser legal, porque el mismo texto o los mismos dispositivos legales en algunos casos establecen ese derecho. En algunos casos el derecho depende de una transmisión sucesoria, en otros casos depende de la titularidad del poseedor, en otros casos se permite la cesión de la posesión, en fin, ¿no? Todo eso está previamente establecido en la ley y en esos casos basta con la invocación de la misma para que ya se haga efectivo el derecho. Pero en el primer caso que mencionábamos, o sea, cuando existe un acto jurídico de por medio, la constitución se da por la declaración de voluntad, ya sea de las partes, si es que es bilateral o plurilateral, o si no, del sujeto, por ejemplo, el testador, cuando se trata del uso y habitación establecido mediante testamento. Esas son las dos formas de constitución. Profesor, y una última pregunta, ¿en qué consiste el acto jurídico de la consolidación? La consolidación es una forma de extinción de las obligaciones, ¿no? En sentido inicial, en sentido básico, estaban la novación, la compensación, la condonación, la transacción, el mutuo disenso y la consolidación. Y entonces, como forma de extinción de las obligaciones, lo que va a hacer es precisamente dar término a una obligación. Pero su peculiaridad es que en un mismo sujeto, en un mismo individuo, recaen las dos calidades de la relación obligacional, es decir, es acreedor y deudor a la vez, pero de la misma prestación, ¿no? Para no confundirnos con los actos jurídicos en los cuales existen prestaciones recíprocas y en los cuales un sujeto es acreedor de una prestación, pero deudor de una contraprestación, ¿no? En este caso puntual, la calidad de acreedor y deudor recae en el mismo sujeto y por ese detalle peculiar es que se extingue la obligación. Entonces, tratándose del uso y de habitación, a lo que hace referencia el texto normativo es que este derecho se extinguirá si es que, por ejemplo, el que viene el que viene ejerciendo el derecho de uso y habitación, de alguna manera adquiere la titularidad sobre el bien, por ejemplo, se convierte en propietario. Entonces, de esa manera, no podría ser a la vez propietario y usuario, ¿no? Sino que ya recayó en el mismo sujeto la condición de propietario, por lo tanto ya sería innecesario que se mantenga el derecho de uso y habitación de manera independiente, porque como sabemos el derecho de propiedad permite, entre otras cosas, ¿no?, el poder de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Entonces a eso se referiría el texto legal cuando señala consolidación, ¿no? El mismo sujeto que tenía el derecho de uso o habitación ya adquiere la titularidad del bien y por lo tanto ya no se necesita diferenciar dos derechos, derecho de propiedad y derecho de uso. Uno solo, mejor dicho, el mismo sujeto adquirió los dos derechos. Muchas gracias, doctor. Muy bien.